amigos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, anoche terminé de leer una novela de este libro que tiene dos, ya hablaré de la otra novela. Este libro es de 1888 y la novela que leí se titula, que me ha gustado muchísimo, es de Xavier de Montepín y se titula El Testamento Rojo. Aquí lo veis. Bueno, la verdad es que esta novela me ha encantado. Ya hablé de Xavier de Montepín, que es un escritor francés del siglo XIX, nació a principios del siglo XIX y murió en 1902. Entonces, como ya os dije, este hombre escribía folletines, fue muy famoso en su tiempo, era conde y escribió muchísimo. Creo que tenía un negro que le ayudaba, o varios, porque escribió muchísimo. Y bueno, la verdad que a mí pues me encanta. Recientemente os comenté el coche número 13. Bueno, si el coche número 13 me gustó, estoy por decir que me ha gustado todavía más. De hecho, desde el principio esta novela engancha, ¿no? Entonces tiene todos los componentes que he visto en otras novelas suyas, en el coche número 13 y en La Casa de las Locas, que bueno, que no la leí, que fue que la vi. Los componentes que tiene, pero esto es que me ha encantado, de verdad es que anoche me costaba bastante ir leyendo y bueno, y la verdad es que la novela es larga, porque este libro ya veis que es muy grande, ¿no? Bastante grande, las páginas son finas y a veces cuesta trabajo leer porque es tan antiguo y tiene las letras desgastadas o le falta algo y hay que fijarse mucho, pero ha merecido la pena, la verdad. Yo lo recomiendo. Bueno, pues tiene todos los elementos de las otras novelas. Critica la justicia porque aparece la justicia, a veces puede ser muy injusta, entonces se ven errores judiciales que perjudican a una persona, ¿no? Hay crímenes, hay amor, hay cariño filial de padre e hijo y de madre e hijo, un cariño inmenso. Hay fidelidad por parte de un sirviente a su amo. Hay filantropía, hay crímenes, hay de todo. Y lo que más resalta es que hay dos psicópatas que en aquellos tiempos, eso de psicópata, el término psicópata no estaba acuñado, ¿no? Bueno, aquí hay dos psicópatas que salen los dos de la cárcel y se unen para el mal, ¿no? Y bueno, de la forma que describe los hechos, digo, este hombre, ¿cómo es posible? Es que está describiendo totalmente lo que es un psicópata, ¿no? Uno de ellos, al principio, en el primer crimen, tiene remordimiento, no quiere hacerlo y lo hace el otro, o sea, el otro era peor todavía. Pero después se convierte en un psicópata despiadado, totalmente despiadado. Entonces, yo estuve viendo hace tiempo, bueno, supongo que sabéis lo que es un psicópata. Es un término reciente, nuevo, que se acuñó yo creo en el siglo XX, ¿no? Entonces, un psicópata es una persona sin empatía, sin moralidad, que ve a las personas como objetos, al resto de las personas, y que es malo, es perverso, es cruel, ¿no? Entonces, pues claro, cuando pensamos en un asesino en serie, pues pensamos en un psicópata, pero más tarde yo viendo a ver si lo digo, a un psiquiatra que se llama Iñaki Piñuel y tiene un canal por aquí por YouTube, entonces he estado siguiéndolo un poco, aunque ya pues, bueno, me cansé, porque trata solamente de los psicópatas integrados. Entonces este hombre, Iñaki Piñuel, decía en sus vídeos que bueno, que estamos acostumbrados cuando oímos hablar de psicópatas a pensar en un asesino en serie o en un asesino, pero que él fue descubriendo junto con otro tipo de psicópatas que son los más comunes, que son los psicópatas integrados. Los psicópatas integrados son personas que, como la misma palabra dice, están muy integrados en la sociedad. Y están tan integrados que incluso caen bien. Son personas que son simpáticos con los demás,
se llevan bien con todo el mundo, pueden aparecer incluso como héroes, porque hacen como filántropos, como personas que hacen cosas por los demás, pero son muy perversos. O sea, dan una cara encantadora de cara a la sociedad, pero son perversos. Y entonces estos psicópatas integrados, que no terminan en la cárcel porque son tan listos, destruyen, no te van a matar, pero destruyen, pueden ser estas personas tóxicas que destruyen una familia, por ejemplo, si es un maltratador, pues se hace él por víctima y entonces la mujer ni siquiera puede denunciarlo porque no la van a creer, porque él es una persona que ante la sociedad aparece como alguien que todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo admira, le cae simpático a todo el mundo. Así son los psicópatas integrados. Bueno, me he quedado asombradísima de ver que todas esas descripciones que hace Iñaki Piñuel y todo lo que yo sé por los psicópatas, uno de ellos, Santiago Lagarde, que es médico, es un médico que sale de prisión junto con otro que era secretario y hablaba muchos idiomas. Los dos son inteligentísimos, los dos psicópatas, ¿no? Pues todo lo que decía Iñaki Piñuel de los psicópatas integrados lo tiene este Santiago Lagarde y es increíble cómo todo el mundo confía en él, incluso sus víctimas, todos confían en él. O sea, es una novela que te atrapa. Y bueno, voy a contar el primer capítulo, que no es desvelaros mucho, porque en el primer capítulo ya se sabe de lo que va la cosa. Pues El Testamento Rojo, el título, lo hice por aquí, lo voy a mirar, es un libro que existe, ¿no? Existe, si lo veo por aquí, es que por aquí lo explica, pero no me lo he buscado, ¿no? Bueno, creo recordar que El Testamento Rojo son las memorias del conde Rochefort, no sé qué, que vivió en la época de Richelieu y de Luis XIV. Y ese hombre escribió unas memorias y dice aquí, hablando del Testamento Rojo, que al parecer Alejandro Dumas conocía esa obra del Testamento Rojo y en base a ella escribió los Tres Mosqueteros y todo lo que escribe del condenado Richelieu y de esa época, ¿no? Basándose en las memorias, o sea, que son reales de ese hombre. Bueno, esto podría ser una historia real, porque hay un momento en que dice esta verídica historia. Y al final, después del desenlace, habla de lo que le pasa a todos, ¿no? Entonces podría ser una historia real. Bueno, la novela empieza, no es una novela histórica, en que hay un anciano, un hombre muy mayor, que es el conde Torneró, que va a la Biblioteca Nacional. Entonces el hombre va a la Biblioteca Nacional y pide el Testamento Rojo, ese libro, el Testamento Rojo, que es de la época de Richelieu y narra unas memorias, ¿no? Entonces el hombre, cuando tiene el Testamento Rojo, empieza con una pluma encarnada a marcar una frase en el Testamento Rojo y después se marcha. Entonces nos va diciendo el narrador que este hombre es un señor muy rico, muy filantrópico, el conde de Torneró, pero es muy desgraciado y está muy deprimido y quiere morir. No tiene ninguna ilusión de vivir, quiere morirse. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de haber sido muy bueno, todo el mundo lo quiere, pero no quiere vivir. Porque se murió su mujer, que la quería muchísimo, y después de morirse su mujer, se murió su única hija. Entonces él ha perdido por completo la ilusión de vivir, ¿no? Entonces va a visitar a una amiga y entonces hablando con la amiga le dice, pues necesitas dinero, dice, no, dice, nunca quiere dinero, dice, pero bueno, cuando tu hijo sea mayor de edad va a recibir lo mismo que los otros niños. Y entonces ahí cuenta el narrador que cuando su hija nació fue tal la felicidad que este hombre tuvo, que a todos los niños que habían nacido ese día, que eran en total 6 niños, le dio una medallita de oro que ponía unas inscripciones y unas letras para que cuando llegaran a su mayoría de edad vinieran con la medalla y juntando todas las medallas decía el lugar donde él había escondido un tesoro, ¿no? Eso para el caso de que él estuviera muerto, lo hacía así. Entonces había ido a la Biblioteca Nacional pensando que si alguna medalla se perdía, entonces en el Testamento Rojo puso los caracteres descubriendo dónde se hallaba el tesoro para los 6 niños, ¿no? Era un dinero que estaba
oculto, ¿no? Y nada, entonces el hombre viejo se va a su casa, saca, porque como piensa que va a morir, no tiene ganas de vivir, ha sido un hombre muy filantrópico, y entonces empieza a leer los nombres de los 6 niños. Bueno, primero le está hablando con la mujer y le pregunta, porque los conoce a los niños, tiene los nombres en el testamento. Entonces le pregunta por su hijo, porque el hijo de la mujer, de la condesa de Châtellot, es uno de los 6 niños. Él le pregunta por otro niño, Pablo Fromental, y este niño, su padre, que era un buen hombre, resulta que había estado en prisión, este hombre, porque había matado a otro. Pero lo había matado, el conde Torneró lo había protegido porque lo había matado por su honor, porque a su mujer, el Pablo Fromental a su mujer la quería mucho. Y entonces un día que llegó uno rico, estaba intentando violarla y la mujer pidiendo auxilio. Entonces él llegó y le pegó un tiro. Y por eso le habían condenado a 20 años de prisión. Y este hombre pues la había protegido, pero claro, como la familia del muerto era muy poderosa, pues la habían mandado a prisión. Entonces este hombre, que se llamaba Raimundo Fromental, pues había ido injustamente a prisión, su mujer se había muerto de pena, el hijo, que era uno de los 6 niños favorecidos, se lo había llevado a la condesa. Y este hombre después resulta que estando ahí en la cárcel, descubrió una conspiración contra unos vigilantes y arriesgando su vida sacó adelante la conspiración. Entonces los de la cárcel y el inspector de policía le dijo, pidieron el indulto y dijeron que si le ayudaba el tiempo que le quedaba de condena a perseguir delincuentes y a resolver casos, que saldría de la cárcel. Y entonces el hombre pues estaba en esa situación, el Raimundo Fromental, ¿no? Que es uno de los protagonistas, ayudando a la policía, ¿no? Bueno, pues a todo esto también en el testamento el viejo habla de un secretario que él tuvo, dice, era muy malo, muy mala persona, y lo metieron en la cárcel, dice, pero porque era falsificador, ¿no? Es uno de los psicópatas, había sido secretario de Pascual Saunier. Dice, pero le voy a dejar en mi testamento algo, a ver si cambia, ¿no? Deja en el testamento. Entonces está leyendo el testamento y el hombre, pues como no tiene familia, pues a los 6 niños esos les deja una fortuna inmensa. Pero tienen que juntar todos los medallones, porque la fortuna está oculta, tienen que juntar todos los medallones, y ahí en los medallones que cada uno tiene, pues ahí es donde pone el lugar donde está el dinero. Y en caso de no tener los medallones, tendrían que ir a la biblioteca y buscar en el testamento rojo, porque ahí también dice dónde está el dinero, ¿no? Bueno, hay para la cosa. Bueno, esto es al principio, imaginaros qué interesantísimo. Bueno, pues acto seguido, ya en el siguiente capítulo, resulta que Pascual Saunier, que había sido secretario del conde Tonneró, que estamos hablando, sale de prisión. Y sale de prisión con un compañero que había conocido ahí en la cárcel, Santiago Lagarde, que era un médico. Bueno, los dos eran inteligentísimos, porque Pascual sabía varios idiomas. Esa es una de las características de los psicópatas, que son personas muy inteligentes, tienen un nivel de inteligencia muy superior al de la media, ¿no? Y esa inteligencia la emplean en hacer daño, pues imaginaros qué peligro tiene, ¿no? Y ahí lo describe todo muy bien. Salen los dos, uno de ellos, el médico, que era médico, y era un médico excelente, pero era perverso y no sé qué había hecho, sí, bueno, en fin, que había hecho porque uno cobrara una herencia, no sé si alargar la muerte o la vida, uno la muerte, que se muriera antes para que otro cobrara una herencia, y por eso había ido a la cárcel. Bueno, pues estos dos insurrectos van a coger una herencia, el médico, y están haciendo sus planes. Y entonces piensan ir a París, pues para hacerse rico, el otro montarse como médico. Dice, decía
Pascual, dice, yo tengo que se murió un médico americano hace tiempo y tengo su documentación, pues tú te haces pasar por el médico, el doctor Thompson, y, y nos hacemos ricos. Bueno, y ahí ya empiezan con un crimen, no voy a decir lo que es, ¿no? Y bueno, y se van a París. Y allí, pues, una vez que están en París, bueno, Pascual tenía el propósito de ir a robar a su antiguo jefe, o sea, al conde de Tonero, porque se había quedado con la llave, como había sido secretario de él. Entonces, cuando va a robarle, se encuentra que el hombre acaba de morir. Claro, como él tenía la llave, se mete por detrás, como puede, por ahí escondido, y, estaba el muerto de cuerpo presente. Pero como él sabía dónde tenía las cosas, porque había sido su secretario, pues entonces se va y coge un cofre entero y coge otra cosa. El caso es que roba, ¿no? Pero ¿por qué no? El testamento está en el cofre que te ha robado, el testamento del viejo. Y él no pensaba robar el testamento, pero es que el viejo lo tenía ahí, que no lo había llevado al notario, pero bueno, no hubiera habido problema porque descubren el testamento y ya está, ¿no? Entonces se lleva el testamento. Y al ver el testamento, entonces se entera de que hay 6 niños que van a recibir una fortuna con la medalla que tienen, juntando todas las medallas. Y que si no, pues yendo a la biblioteca, en el testamento rojo, en el libro, el testamento rojo, ahí lo pone. Pues nada, locos de contentos, los dos cómplices ya se están instalando. Y van a la biblioteca y el testamento rojo lo han robado. Entonces se ponen locos y dicen, pues nada, hay que perseguir a los niños. Bueno, y de eso va la novela. Hay una historia de amor, es mucho más. O sea que eso que yo he contado, podéis leerla, que no, porque hay muchísimo más. La novela es muy larga. Y además eso ocurre al principio, en los 2 primeros, y tiene 3 partes. No es ni la primera parte, el primer y el segundo capítulo ya está todo esto que yo os he contado, ¿no? Pero a mí lo que me ha impactado es de qué manera está describiendo, porque el asesino que se hace pasar por doctor Thompson, a todo el mundo le caía bien y era un doctor muy famoso allí en París. No sé si esto sería verdad, pero bueno, es que es increíble y hasta las víctimas se confían, ¿no? Y cometen crímenes, una cosa bárbara. Voy a leer un poquito en que, bueno, que cometen varios crímenes, en que tienen a uno cogido y ya veréis de qué forma los mataban, ¿no? ¿Qué sucedería si yo no retirara? Sí. Porque a uno lo han anestesiado y ahora le va a sacar toda la sangre que tiene, ¿no? Para matarlo. Voy a leerlo aquí. Dice, ¿qué sucedería si yo no retiraba del cuerpo la proporción necesaria en la sangre y del cerebro? Pues bien, el queroseleno, producto de América, del que casi nunca se hace uso en Francia, sería reconocido por los químicos y llamaría fatalmente la atención. Por consiguiente, las sospechas sobre el doctor americano Thompson, que había tenido relaciones comerciales con el mercader de libros Fauvel, haciendo lo que acabo de hacer, ni un átomo de sangre y por consiguiente ni la menor huella de queroseleno quedará en el cuerpo. Esto es sencillo y lógico. Sí, replicó Pascual, pero esta incisión del cuello subsistirá y será la prueba de un crimen. Apenas se verá, pero supongamos que se descubra. Será entonces objeto de una sorpresa llena de terror y se perderán en conjeturas de las cuales ninguno podrá conducir al descubrimiento de la verdad. Pascual, o bien o mal convencido, no formuló ninguna nueva objeción y miró a hacer a su cómplice. Este, con la habilidad de un bañero de las estufas orientales, frotaba todas las partes del cuerpo de Fauvel, apretaba con las 2 manos las sinuosidades y ramificaciones de las venas y hacía refluir la sangre hacia la incisión, de donde continuaba brotando con una fuerza continua. Aquel repugnante cuadro recordaba otro del mismo género, no menos espantoso,
que aterró todas las imaginaciones en los primeros años de este siglo y que no ha olvidado la generación actual, porque la colección de causas célebres, el teatro y la novela han hecho su recuerdo imperecedero. O sea que muchas novelas se basaban en hechos reales, que estas cosas pasaban. Lo está diciendo aquí también. Y entonces va a contar un caso real que pasó. Esto es el narrador que lo cuenta. Queremos hablar de Fualdes, atraído a la siniestra casucha de la viuda Bocaz, tendido sobre una mesa y sangrando como un cerdo en Jausion y Bastide, por Jausion y Bastide, mientras que fuera un cómplice de los asesinos, provisto de un organillo, tocaba en su instrumento el aire del bouton de rouge para impedir que se oyesen los gritos de la víctima. Santiago Lagarde inclinó el cuerpo de un lado, luego de otro, levantó la cabeza y la dejó caer, apretando de nuevo las arterias de donde la sangre no brotaba ya sino a intervalos. Luego fue cayendo gota a gota y acabó por no caer más. El cadáver había tomado un tinte de cera. Las carnes parecían transparentes. Las coyunturas de los miembros conservaban su elasticidad. El doctor sacó de su bolsillo un frasco, vertió 5 o 6 gotas de su contenido en un plato, luego, con una pequeña esponja empapada en aquel líquido, lavó varias veces la incisión longitudinal que él había practicado. Dejó transcurrir algunos segundos y luego, señalando con el dedo la herida a Pascual, le dijo: «Mira». El joven se inclinó hacia el cadáver y, a fin de ver mejor, cogió sus lentes, como si se tratara de examinar la cosa más natural del mundo. «Nada, ya no se ve nada», exclamó. «Diríase que los labios de la herida se han soldado. Es sorprendente». «La ciencia obra prodigios», repuso Santiago, sonriendo, «pero no es el momento más oportuno de entregarnos a una disertación científica. Muy interesante, de seguro, en otra ocasión. Es preciso que desaparezca de aquí toda huella de sangre». «Eso será fácil. Ni una gota de sangre ha caído en los ladrillos. Voy a vaciar este vargueño en el Marne, y tocante a las salpicaduras que mañana la mesa, un paño mojado bastará para hacerlas desaparecer. Las precauciones están bien tomadas». «Sin vanidad me alabo de ello», repuso Santiago Lagarde, frotándose alegremente las manos. 10 minutos después no existía ya en el sótano del pequeño castillo la menor prueba material del espantoso crimen que acababa de cometerse allí. Santiago y Pascual se quitaron sus trajes de cuchuz, los lavaron y después de enjutos los guardaron. Una vez el cadáver desaparecido, aunque la policía multiplicara sus pesquisas, no podría obtener el menor resultado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Pascual. «Coge las llaves de Fauvel y sus papeles». El joven registró los bolsillos del traje del desgraciado comerciante de libros y sacó todo lo que contenía. «El portamoneda está bien provisto», dijo Pascual después de haberlo registrado. «Contiene un billete de banco de 500 francos, otro de 100 y además oro. Guárdate de tocar eso. Deja el portamonedas en donde estaba. No cojas más que los billetes y las llaves. Quemaremos los papeles y las llaves nos servirán para apoderarnos del testamento rojo, que es nuestro único objeto». Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? O sea, salen cosas terroríficas. Ya te digo que estos eran unos psicópatas los dos, ¿no? Pero unos psicópatas que están descritos aquí, ya veis con qué frialdad, están ante un cadáver, quitándole la sangre porque él había pedido para queroseno, no sé qué, que no se usa en Francia, decía que eso se usa en América, se usa para, decía, y que se usa para anestesiar. Y entonces, pues, había hecho los metía a las víctimas en una habitación, echaba eso para anestesiarlos y después le sacaba la sangre porque, como dice aquí, si le encuentran la sangre, el único médico que hay que eso va a ser yo, ¿no? Entonces se pone hasta a aconsejar a la policía, o sea, porque todo el mundo lo aprecia, todo el mundo se fía de él, a todo el mundo le cae bien, pues tal y como son los psicópatas integrados, o sea, es que
Yo me estaba acordando mucho de Iñaki Piñuel, lo que decía este psiquiatra de los psicópatas integrados, porque es punto por punto lo que aquí describe. Bueno, y este hombre murió en 1902, que en aquella época eh, no se hablaba, no existía el término ese de psicópata, y menos de psicópata integrado, que es muy reciente, ¿no? Pues es punto por punto, lo está describiendo, ¿no? Y bueno, también me he acordado, leyendo esto, me he acordado, está haciendo Jesús G. Maestro unos vídeos muy interesantes sobre el burlador de Sevilla, del arcipreste de Ita. Y bueno, y tal y como cuenta, yo no le he leído el burlador, pero es muy interesante. Ese otro tipo de psicópata, el don Juan ese del burlador de Sevilla. No sé si quizá peor que esto, porque estos psicópatas mataban con un objeto, con el objeto de dinero, de una fortuna. Pero el burlador de Sevilla, don Juan, no mata, pero lo hace por diversión, por placer, o sea, destruye a la gente por diversión. Eso es muy interesante desde el punto de vista psicológico. Entonces yo leyendo esto también me acordaba, digo, yo pienso que ese era un psicópata también. Bueno, yo el libro no lo he leído, pero por lo que cuenta, que no he visto todos los vídeos tampoco, del burlador de Sevilla, pues tengo que leerlo también. Era un hombre, parece ser, por lo que cuenta que destruía por placer, destruía la honra de las mujeres y también de los hombres, porque claro, si a una mujer tuya pierde la honra, la pierdes tú también. En aquella época eso equivalía a la muerte, ¿no? Es que, como ya he dicho en algunas ocasiones, que me acuerdo de Shakespeare, lo de Otelo, ¿no? Es que con palabras se puede destruir, o sea, no solamente se puede matar a una persona físicamente, quitándole la vida, también se puede matar a alguien moralmente, matar moralmente a una persona. Entonces yo pienso que en aquellos tiempos una mujer que perdía la honra era como ya matarla, porque ya la quitaba de la sociedad, ya esa mujer pues estaba marcada para siempre, y el marido pues también, o el padre, o el hermano. Entonces ese hombre, ese don Juan, pues no sé, tengo que leerlo, pero parece también un psicópata, ¿no? Y me estaba acordando, cuando estaba leyendo también me acordaba del don Juan, de los vídeos esos, que no lo he visto todo, de Jesús G. Maestro. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, ¿no? Venga, saludos y besitos.